Hola Arancha, ¿qué tal estás? Hola Nela, muy bien. ¿Y tú? Bien, también. Ya estamos aquí otra vez Ujú. para grabar un nuevo podcast. El último que hicimos, bueno, que publicamos fue sobre la ansiedad y hoy traemos algo más práctico, ¿no, Arancha? Sí, ya adelantamos en el anterior que bueno, que íbamos a hacer como una pequeña introducción y enmarcarlo todo, y hoy ya nos vamos un poco a la práctica y en qué podemos hacer para manejar esa ansiedad que podemos tener. Exacto. Y bueno, sí que hay diferentes técnicas Ujú. que las dos primeras bueno, la primera que se enseña es la relajación. Claro, porque al final sí que tenemos que diferenciar mucho que como que la ansiedad influye mucho a nivel físico, entonces tenemos que también trabajar toda esa parte física y luego también trabajar pues todo el tema pensamientos y todas estas cosas que al final hacen que le demos vueltas todo y todo Claro, se nos retroalimente aquí dentro de nuestra cabecita. Entonces, como el primer paso igual pues podría ser esa relajación para activar, o sea, exacto. para trabajar a nivel físico. Y que dentro de la relajación estaría la respiración, que Ujú, normalmente se enseña la respiración diafragmática, ujú. porque tú y yo ahora mismo estamos respirando, pero hasta que no hemos dicho que estamos respirando, no somos conscientes. Entonces, Claro, sí que hay que enseñar a los pacientes a regular esa respiración, ¿no? Aprender sí, a eso, a gestionarla, a respirar bien. claro. Es que al final yo creo que en la ansiedad es como que trabajamos en hacer consciente todo lo que hacemos sin darnos cuenta a nivel físico para ver pues, qué está pues, desregulado, digamos. Y una de las desregulaciones normalmente pues, está en esa respiración y en controlar pues, ese ritmo del corazón. Entonces, el respirar de manera diafragmática lo que nos ayuda es a pues lo que tú decías, hacer consciente ese ritmo de respiración, a tomar nosotros el control de esa toma de aire y de expulsarlo y de esta Exacto. manera pues ayudar a bajar todo ese nivel de activación que tenemos. Pero claro, hay veces y gente con la que eso no funciona. Claro, porque sí que es verdad que yo con los pacientes les suelo decir que a veces aprendemos un montón de cosas, Uh -huh. pero hasta que das a la tecla de lo que sirve para uno, por ejemplo, yo he hecho, bueno, que ya lo hablaremos después, lo de la relajación, puede haber una que es la progresiva de Jacobson, Uh pero -huh. luego hay Eso otra es. que es más de imaginación y hay gente que la imaginación le va mejor que la de tensar, destensar músculos. Y hay gente que al Eso revés, que es. la de tensar, destensar músculos le va mejor que la imaginería de pensar, por ejemplo, estás en una playa, estás escuchando Claro. el sonido del mar, etcétera, ¿no? Eso es. Entonces, tendríamos como la respiración, que es como el primer paso, es el más fácil, es como el que al final, pues, es la introducción. Claro. Muchas otras técnicas, como la de Jacobson y la de meditación, también lleva consigo el tema de la respiración. Entonces, Hmm, vamos a meternos. Progresiva de Jacobson. Función principal, quedarnos con esa sensación de, después de tensar los músculos, de relajación y exacto. enfocar nuestra atención en esa sensación de relajación para intentar pues luego quedarnos con ella e ir buscarla en momentos de tensión, digamos. ¿Cómo Claro, porque funcionan? esas técnicas lo que haces es enseñar al paciente para que las utilice en esa situación que le puede generar Uh -huh. ansiedad. Pero hay que recordar que una persona cuando ya igual está en un nivel medio alto, igual estas cosas ya no le sirven, que luego ya hablaremos Exacto. un poco qué hacer en esos casos, ¿no? Uh -huh. Pero sí que es verdad que hay que enseñar estas cosas porque si tú detectas también qué sientes cuando te va a dar ansiedad y aplicas estas técnicas, puede ser que baje. Eso Por es, eso por lo es menos el importante, nivel físico. claro, por eso es importante detectar qué sientes tú, porque igual una persona dice, jo, pues yo cuando me noto ansiosa me noto que tiemblo o que empiezo a sudar o Mm, cualquier otra sensación corporal, ¿no? Entonces está muy bien a poner en práctica las técnicas que estamos ahora hablando. Y eso bueno, nos es. hemos quedado con la de Jacobson, Jacobson. eso es. Porque muchas veces, pues, por ejemplo, un ejemplo que yo me he encontrado mucho en consulta es aprieto la mandíbula.
Entonces, ahí, por eso la Jacobson se utiliza, porque al final muchas veces esa ansiedad también implica mucha tensión. Entonces, enfocarnos en relajar toda esa tensión ayuda. Y la siguiente pues sería la de imaginación, ¿no, Nela? Sí, sí, que la de imaginación. Bueno, yo sí que es verdad que en consultas sí que suelo utilizar le suelo decir a mis pacientes que hay algunas que son guiadas. Por ejemplo, la de imaginería que aplico yo, necesitas de otra persona que te guíe, o si es una persona es capaz de sentarse en su casa en una posición cómoda, cerrar los ojos, visualizarse en una playa, visualizar el sonido del mar, si está en compañía, las sensaciones del tocar la arena y es capaz de relajarse pensando en eso, genial. Si no es capaz, hay infinidad de vídeos en YouTube con meditaciones, incluso hay podcasts que hacen meditaciones guiadas, porque sí que es verdad que hay gente que necesita que le guíen, ¿no? Y Sí, que o también... incluso tú mismo como terapeuta puedes tener tu propia meditación guiada Claro, grabada sí, y claro. mandársela a tus pacientes, También, que también también, puede ser. también. Sí, sí, claro. Pero quiero decir que si no hay un terapeuta que nos ha grabado él, pues puede decirle, mira, pues estos podcasts están aquí y te los puedes poner, o hay este vídeo de YouTube, y luego también identificar qué le sirve a cada paciente, ¿no? Y eso se sabe. Exacto. Yo muchas veces aplico las dos y le digo al paciente, ¿cuál de las dos te gusta más? Porque claro, yo igual pienso que te va a ir esta y resulta que no. Yo te puedo dar el abanico, pero sí que es importante identificar cuál te sirve más para que siempre que tengas esa sensación de ansiedad apliques esta. Eso es. Y yo, por ejemplo, a mí estas técnicas me resultan muy útiles en consultas, sobre todo para gente que igual tiene problemas de dormir y para esos momentos en los que necesita bajar para poder conciliar el sueño, pues pueden ser muy útiles, por ejemplo. Nela, ¿a ti alguna otra situación en las que tú las apliques, por ejemplo? Yo ahora te responderé, pero me acabo de acordar que cuando hemos hablado de la Sí. respiración, yo sé una que es con los 5 dedos de la mano, Sí. coges el anular de la otra mano y vas subiendo por el dedo pulgar, y mientras subes vas inspirando. Ajá. Cuando llegas arriba, expiras y vas haciendo eso en todos los dedos. Ah, qué curioso. Sí, la conocí el otro día salseando, di con ella, y sí que es verdad bueno, que puede servir tanto para niños, pero para adultos también. En un momento Claro. puntual te puedes poner a hacer eso, y luego también hay gente que la técnica de Jacobson, por ejemplo, si estás en la calle, puede ser discreta, porque tú puedes estar apretando el puño, mientras aprietas el puño inspiras, y cuando vas expirando vas relajando. Entonces, también es verdad que mucha gente igual se preocupa de no llamar la atención en exceso, ¿no? Sí, Porque igual dice, ¿y este sí. qué está haciendo? Pero Sí, que si se esto, pone a respirar. claro, pero estas que hemos estado diciendo, pues que también es una cadena de músculos, porque la de Jacobson tú puedes subir la cabeza, luego vas a los hombros, el pecho, la tripa, las piernas, los pies, entonces tú puedes elegir lo que más te sirve y hacer esa, ¿no? Exacto. Y la pregunta que me hacías, Arantxa, era, perdóname que Pues se me lo ha que te ido. comentaba, que al final estas técnicas muchas veces se recomiendan para dormir y es como que de cajón que pues nos relajamos antes de ir a dormir para facilitar Sí, el sueño, pero lo que tú me comentabas, que al final lo has comentado sin querer, que es el hecho de que también se pueden poder llegar a utilizar pues como método igual de rescate en determinada circunstancia, pues lo que tú decías, vas en el autobús, te agobias de repente, pues una forma abreviada de la técnica de Jacobson, en el sentido de si a mí me funciona muy bien el hecho de apretar la mano y luego enfocarme en esa sensación de relajación simplemente con la mano, pues ya ves tú lo discreto que no el claro. ponerte en una mano en el abdomen, otra en el pecho para asegurarte que la respiración es diafragmática, cierra los ojos, o ya ni te cuento si te tienes que hacer una meditación guiada en mitad del autobús, Claro, pues es igual no es el mejor que sitio. Claro, es que para hacer la meditación necesitas estar en Claro. casa, ¿no? Desconectar el móvil, estar en un sitio tranquilo, que no te molesten, o sea, que no tengas ahí a tu familia pidiéndote no sé qué, o sea, que estés solo Claro. en una posición cómoda, pues estar sentado o tumbado.
sí que es muy importante no dormirse, porque el Sí, dormirse no es que estés relajado, si te duermes no lo estás haciendo bien. exacto. Yo, por ejemplo, cuando aprendí esta técnica era mi Sí, error particular, o sea, era sí, no, el mío yo también, ¿eh? El mío también. Yo me acuerdo que la uni hicimos una técnica de relajación un día que nos pusieron en una habitación pues como muy tenue y así, y yo creo que me dormí. Y lo hice mal, pero sí, sí. Y bueno, otra técnica que también hemos hablado de ella, que me acaba de venir, es la distracción, ¿no? Porque cuando tú estás pensando en la ansiedad o sabes que te va a venir, pensar en ello es peor, Exacto. porque vas a tener más. En cambio, si tú, por ejemplo, estás en el autobús o estás andando y dices, bueno, voy a mirar si veo un coche rojo o veo una persona con bastón o si veo una farmacia. Entonces, mientras estás buscando ese sitio o eso que has pensado, no estás focalizando tanto tu atención en la sensación esa de ansiedad. Claro, porque al final hemos empezado pues eso, con esas técnicas que pueden actuar más a nivel físico. Todas Ay, sí, que yo necesitan ya me he cierto... No, adelantado. no, no te preocupes, pero así también nos metemos en el meollo del asunto, que yo creo que es lo importante. Pero claro, en el momento en el que tú ya tienes esas sensaciones físicas un poco más controladas, digamos, empiezas a poner ese parche o esa facilitación, pero claro, ahí no se acaba el trabajo, porque la ansiedad No. no solo actúa a nivel físico, sino también, pues, obviamente, los pensamientos. Y ahí ya Claro. nos metemos en el medio de la cuestión. Entonces, como tú bien dices, pues una técnica podría ser la distracción cognitiva en el sentido de pensar. Yo también conozco a gente que le sirve muy bien el hecho de llevar una goma de pelo o una goma simplemente de plástico, en el sentido de que, porque necesitan ese estímulo físico de decir, en el momento en el que yo tengo un pensamiento pues que no tengo que tener o que considero que va a desencadenar todo un proceso ansioso, yo puedo cortar eso pues haciendo consciente el momento y hacen pues clac, Sí. estiras la goma en la muñeca y entonces con ese golpecito que te da en el retroceso, ese clac, pues ya Claro, te te ayuda ayuda a a... conectarte, ¿no? Yo eso también lo he Eso es. utilizado, lo de la goma. O lo de Y cambiarte el anillo también podría ser. exacto. Todo eso es como distracción cognitiva. Vale, pero aparte de la distracción cognitiva, ¿qué más podemos trabajar en la ansiedad, Nela? Hombre, es muy importante detectar los pensamientos Ujú. porque, bueno, nosotras venimos de una vertiente cognitivo-conductual, entonces los pensamientos son importantísimos y una de las Sí, bases es que todo pensamiento puede ser cambiado totalmente. y que todos los pensamientos que tenemos no son reales. Ujú. Pero qué importante que el paciente sea el que se dé cuenta de todo esto. Claro, claro, no, por eso es importante también esa parte de psicoeducación de enseñarle el cuestionamiento cognitivo, ¿no? De los Ujú. pensamientos que él tiene, cuestionarlos y se da cuenta que realmente la mayoría de los pensamientos que tiene no Sí, son reales. O sea, quiero decir que no son cosas que sean de verdad. Igual él piensa, es que no sirve para nada, perdón, igual no sirve para tocar el piano, pero igual para dibujar eso sí, es. ¿no? Claro, Entonces, porque muchas veces cuando hablamos y cuando pensamos no nos damos cuenta de los muchos errores y distorsiones claro, que utilizamos. Y no es lo mismo decir, a mí no se me da bien conducir, por ejemplo, o pues eso, pues porque me considero torpe o que tengo unos reflejos muy lentos, a decir, a mí no se me da bien nada o no soy capaz claro, de hacer nada. Entonces, en el momento, a mí esta fase la verdad es que es la que más me gusta de todas, porque es realmente cuando te das cuenta de cómo piensa la persona y le haces consciente. Nosotros como psicólogos al final estamos para ayudar, pero no para hacer el trabajo. Entonces, es una conversación con el paciente que es muy chula porque haces como de abogado del diablo y es como realmente le haces cuestionar cosas que en apariencia tenía muy claras, claro. como el hecho de... Entonces, actúas como un poco de, ¿realmente es así? Y entonces es un trabajo en colaboración en el que tú haces como la figura de cuestionamiento de realmente esto es así y haces reflexionar al paciente para que el propio paciente diga, no, no es así, es asado. A mí es un trabajo que la verdad me encanta. O sea, esta es Sí. la técnica para mí por excelencia y que me apasiona. Sí, el hecho de enseñarle al paciente a cómo modificar los pensamientos y a darse cuenta de lo que
está pensando, que por eso también solemos llevar el autorregistro, ¿no? Que a mí también es algo que suelo mandar a mis pacientes que hagan, porque Sí, al fundamental. principio igual escriben mucho porque es una medida de que ellos son conscientes de lo que están pensando, porque igual se automatiza tanto que no son conscientes. Sí. Entonces, al escribirlo, puede ser consciente de, pues he pensado que no sirvo nada, he tenido tal emoción, y ¿qué puedo hacer cuando siento esto? Pues puedo darme un paseo, puedo ponerme música, puedo decir que vale, que no sirve para esto, pero para esto sí. O sea, que es bueno lo que has dicho tú, ¿no? De que el hecho de que el paciente sea consciente es el primer paso para que se pueda modificar. Claro. Y claro, el autorregistro también a mí me parece una técnica fundamental, porque al final hace como muy visible esa influencia que tienen tanto la parte física como los pensamientos en cómo nos comportamos después. Claro. Entonces, es una manera muy clara en la que tú dices, vale, pensé esto, sentí esto, pensé esto y entonces actué así. Y es como acción-reacción. Se hace muy visible eso para el paciente y entonces a poco se va dando cuenta de que este comportamiento siempre va acorde a este tipo de pensamientos y entonces, vale, pues vamos a intentar modificar. Y en el momento en el que ese paciente empieza a modificar esos comportamientos, se da cuenta de cómo esa conducta cambia radicalmente y entonces es como la reacción en cadena que nosotros buscamos al final en el tratamiento. Exacto. Entonces, la verdad es que es muy interesante. Pero bueno, por mucho que nosotros los expliquemos aquí en un podcast en 0, son técnicas muy complejas. Claro. Esto sí que lo queremos dejar claro, Sí, tanto no, Nela y como aparte yo. lo que dijimos al final del podcast anterior, ¿no? Que estos son pequeñas pinceladas, pero que no es una terapia en sí. Que Eso esto es. requiere, por ejemplo, el autorregistro. Yo sí que yo lo he visto en mis pacientes de que al principio escribes mucho, pero a medida que va pasando el tratamiento se escribe menos. ¿Por qué? Sí. Porque aprendes a detectarlos, ¿no? Y también es muy importante que yo les suelo decir a los pacientes también que cuando tienen ese pensamiento pueden sacar el humor, que el humor es muy terapéutico en el caso de decir, bueno, pues ya está aquí Radio Patio molestándome, porque es muy importante también, que no lo hemos comentado, pero estos pensamientos lo único que hacen es boicotear a uno mismo. Claro. Y el que sale perdiendo es el propio paciente o nosotros cuando nos boicoteamos, ¿no? Porque la mente es así. Sí. Cada vez nos taladra y hay que saberle decir, a ver, ya, hasta aquí, o rebozarte en el pensamiento negativo 5 minutos y el resto del día nada. Sí, sí, totalmente. Que bueno, que también hay que dejar constancia que esto no es fácil. No, que esto no es que un paciente vaya a conseguir hacer la relajación al día siguiente de habérsela enseñado y ya todo es maravilloso. No. Todo requiere entrenamiento, claro, práctica, ensayo y error y ver qué sí funciona, qué no funciona, porque cada persona es un mundo y en esto sí que al final, por mucho que te sepas la técnica, no se puede aplicar a todo el mundo igual y no todo el mundo reacciona de la misma manera. Entonces, de ahí la importancia de acudir a terapia y realmente hacer esto acompañado de una persona que sea experta y que un psicólogo que al final sabe lo que está haciendo, porque pueden ocurrir 1000 y una cosas que el paciente no sea consciente o no sepa controlar y necesita esa figura experta ahí para que en determinado momento, si necesita, coger el control de la situación y redirigirla. Exacto. O sea, hacernos terapias a nosotros mismos no podemos ni los propios psicólogos. No. Entonces, no, a ver, sí que es verdad que hay gente que igual ella sola se autogestiona, pero sí. Hay muy poca gente que lo logre. La mayoría de mortales no, hay cosas que no podemos, que necesitamos ayuda. Y lo que hablábamos en el podcast anterior, al final la ansiedad siempre está presente y el aprender a gestionarla nos va a ayudar a que no nos salgamos de madre y no perdamos el control.
Pero y ahí esa autogestión es fundamental y esa es parte del labor del psicólogo, el que el paciente aprenda a gestionarse para no necesitar la ayuda de nadie para bajar ese nivel de activación. Claro, y otra cosa también que se me ha olvidado decir al principio, que es también en el tema de la ansiedad, puede ser que nos estemos enfrascando mucho en el futuro. Sí, y que dejemos de disfrutar del momento actual, ¿no? Porque totalmente. Igual tú estás con una amiga comiendo y estás pensando en lo que vas a hacer mañana o en el viaje que tienes programado o en X cosa y estás tan pensando en la viñeta siguiente que estás dejando de disfrutar del momento presente que estás con tu amiga o con tu amigo o con tu pareja o con tu familia y estás teniendo una ansiedad de anticipación por algo que no es real, ha llegado todavía, ¿no? Que tenemos que ser, a mí me gusta mucho utilizar el tema perros. De hecho, suelo enseñar a los pacientes la figura esa que es un chico que está como con una nube pensando en un montón de cosas y el perro está pensando en la puesta de sol o en el momento del paseo. Porque es muy visual, a mí me encanta enseñárselo porque considero eso, que hay que ser como el perro, ¿no? Que está en el momento. Y eso, claro, tampoco es que lo vayas a hacer de hoy para mañana. Porque el tema de mindfulness es una técnica complicada que requiere su tiempo, ¿no? Pero es muy... A mí me encanta poder ser capaz de centrarnos en el presente y dejar de lo que has dicho tú, de igual estamos en un... ¿cómo se dice? En un vorágine de vida muy... con mucha exigencia y debido a eso dejamos de disfrutar del momento actual, del momento presente. Por ejemplo, cuando había restricciones, igual estábamos pensando más en las restricciones que iban a poner mañana que lo que vamos a hacer ahora, ¿no? O lo que podemos disfrutar ahora. Sí, totalmente. Entonces, bueno, yo creo que con esta reflexión, Nela, podemos dejarlo por ahí porque yo creo que es el quid de la cuestión y lo que todos tendríamos que aprender poquito a poco, sin presiones y disfrutar del momento al fin y al cabo, porque... Sí, que es difícil, pero sería lo ideal, ¿no? Que todos aprendamos a vivir el ahora. El pasado no lo podemos cambiar, el futuro no sabemos, pero el presente, como su propio nombre indica, es un presente, un regalo. Entonces hay que disfrutarlo. Exacto. Y nada, exacto, pues las personas que nos estén escuchando, esperamos que os haya gustado y no nos perdáis de vista en redes porque pues próximamente habrá un nuevo podcast. Exacto, nada, un placer como siempre. Igualmente, Arantxa, nos vemos en el próximo. Chao. Agur.